hay que reflexionar entonces en Sí. esta conferencia como tenemos que reflexionar en todo, Ujú. ¿ya? Ese valor equivocado que tenemos. ¿A quién le estamos dando mucho valor y en realidad no lo tiene? ¿A quién le estamos quitando valor y en Sí. realidad sí lo tiene? ¿Cuál es la transvalorización que tenemos que hacer? ¿Cuál es ese cambio valórico en el cual cada uno tiene que reestructurarse a sí mismo? ¿Mm? Sí. Para ponerse en la línea correcta del Ujú. trabajo sobre sí. ¿Mm? ¿Cuáles son esos defectos psicológicos que nosotros estamos dándole demasiado valor y que en el fondo en vez de hacernos subir, nos están haciendo bajar? ¿Mm? ¿Cuál es esa conciencia que a lo mejor no estamos escuchando y es la que nos va a indicar el camino hacia arriba? Cuando uno se va dando cuenta entonces y comienza como coge el tablero de ajedrez de la vida y rearma estos peones y estos alfiles y los pone en su correcto lugar para ser Sí, sí. un estratega de esta lucha del ajedrez, porque el ajedrez representa la lucha del bien y el mal dentro de nosotros mismos, ¿ya? Para darse cuenta en realidad y cuáles son las batallas que estoy perdiendo contra mi oscuridad y cuáles son esas grandes potencialidades de la luz que las tengo medias escondidas. Cada uno de nosotros ve el mundo de distinta manera, lo ve de acuerdo al lente que decide mirar la realidad desde su propia experiencia humana. Una vez más, tengo el placer de conectar con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y El sabio uso de la energía sexual. En esta ocasión, la entrega número 21, estaremos versando acerca del valor del mundo y la transvalorización. Después del cambio, ya regreso con nuestro invitado. Hola amigos, soy Orlando Miguel y bienvenidos de nuevo al Jardín de tu Mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Si estás aquí por primera vez mirando este programa, te invito a suscribirte a nuestro canal El Jardín de tu Mente para que recibas nuestro contenido que publicamos cada semana. Te invito a mirar esta plática después del cambio. Bien amigos, pues cada cual percibe y va a percibir la vida dependiendo del cristal del espejo con que la mire, es decir, desde su nivel de conciencia o la experiencia. Hoy, como siempre, tengo el privilegio, el honor de coincidir con nuestro amigo y colega Fernando García Silva en nuestra casita, como dice Fernando, ¿verdad? El jardín de tu mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Hoy con un tema, como siempre, ¿verdad? Como de costumbre, muy interesante, de mucho impacto para estos tiempos. La serie número 21, el valor del mundo, la transvalorización. Fernando, como siempre, un placer coincidir contigo aquí, ¿verdad? En nuestra casita ya. Esta es nuestra casita, Fernando, independientemente de tu casa ya y de mi casa, esta es nuestra casita. Gracias, Orlando. Sí, aquí comparto contigo feliz en nuestra casita y le mando un Un abrazo. abrazo del alma en la distancia, ¿verdad? Qué bien, este tema, Fernando, es muy interesante para estos tiempos de crisis. Coincidiendo contigo y con autores también como el autor de bestseller, New York Times, Greg Braden, en la palabra que cambiará tu vida o en la pregunta que cambiará tu vida, que obedece a una de mis conferencias. Nunca nos hemos enfrentado a tantas crisis importantes que deban resolverse a corto plazo. En nuestro libro, La otra dirección, pues enfatizo que la mayor crisis que enfrentan los líderes de las diferentes naciones, Fernando, amigos, en el mundo es la del pensamiento. Hoy tenemos el privilegio, como siempre, de compartir con nuestro amigo y colega Fernando en esta entrega número 21. Fernando, alguna de las inquietudes iniciales. Entonces, cada uno valora el mundo según como lo vea, ¿no? Claro, por eso que dice el dicho que el exterior es el reflejo del interior. O Exacto. sea, en el fondo, usted ve afuera lo que tiene adentro. Sí, sí, sí. Como es adentro, es afuera, como es afuera, es adentro. Sí. Claro. Entonces, por ejemplo, para una persona avara y que anda detrás de la riqueza, cuando ve mucho dinero, ¡ay!
¿verdad? Ve como ahí algo maravilloso. Sí. Pero para la persona que está trabajando sobre sí mismo y se da cuenta que en el fondo que el dinero es simplemente una energía que uno a Ujú. veces la necesita y a veces no, y que Exacto. el ser prescinde de eso, o sea, realmente el ser no necesita dinero. Imagínese, necesitará dinero el ser cuando él internamente vive en palacios de oro, nuestro ser vive nos desdobláramos en entrar y fuéramos a los templos donde viven los seres, quedaríamos asombrados de esos templos maravillosos donde viven los espíritus, los dioses. Sí, sí, Entonces, sí. el dinero es algo pasajero y él puede hacer Ujú. maravillas para que usted cuando necesite le va a entregar. Es Entonces, un instrumento para intercambio, nada más. claro, lo mismo ocurre entonces si una persona es lujuriosa, cuando ve el cuerpo de una mujer, ay, ahí ve algo maravilloso. Entonces, usted ve afuera lo que tiene adentro. Ujú. Así es. Entonces, el valor del mundo que usted le da a todas las cosas es según el campo valórico que usted tiene en su interior. Entonces, por eso es Sí. importante esta plática de hoy, en el sentido de darse cuenta, digamos, porque nosotros tenemos los valores cambiados. Valoramos mucho lo que Sí. no tiene un verdadero valor y menospreciamos lo que sí lo tiene. La Entonces, esencia. esa es la idea, esa es la esencia en el fondo de esta plática para darnos cuenta cómo tenemos los valores cambiados. También valoramos, Fernando, o menospreciamos nuestra propia vida. Claro, muchas personas en realidad menosprecian su vida y terminan suicidándose. ¿Mm? ¿Mm? Sí, Entonces, uno le da un valor al mundo exterior y uno le da el valor a su propia vida según también la escala valórica que tenga. Y esa escala valórica está dada por sus defectos. Entonces, cuando la persona, por ejemplo, empieza a valorar mucho el sufrimiento, la angustia, la depresión, termina exacto. suicidándose. ¿Mm? Cuando una persona valora mucho lo que es el placer, la jarana, la alegría, como se dice, andar arriba de la pelota siempre, entonces va a ser un drogadicto. ¿Mm? Entonces, el Exacto. valor en el fondo que usted le da a su cuerpo físico es también según los yoes que tenga, alimentado. Cuando uno comprende en el fondo que el cuerpo físico es un templo, es el templo de nuestro ser, para que él oficie y haga su trabajo acá en el mundo físico, entonces empezamos a cuidar el cuerpo físico y empezamos a transmutar la energía y empezamos a eliminar los yoes que lo quieran destruir. Toda persona que utilice incorrectamente su energía sexual, que fornique, que expulse su energía sexual, en el fondo está botando la energía del ser y va a terminar simplemente dentro de un cajón. Lo hemos dicho antes, uno no muere porque pasa el tiempo, uno muere porque se le acaba la energía. La energía. Sí, Claro. Entonces, hay personas que tienen más energía que otros porque la usaron bien y otros la usaron mal. Entonces, esa relación que uno tiene con el cuerpo físico también está basada en nuestros yoes y esa valoración del cuerpo está asociada por el defecto que uno tiene. Entonces, cuando ya empezamos a sacar los defectos, entonces coge fuerza la conciencia y empieza a valorar el templo, que es un instrumento del ser para hacer un trabajo en el mundo físico. Por ejemplo, esas personas que se hacen tatuaje, que es un vicio. eso. Comienza con un pequeño tatuaje aquí, Sí, sí, y ya está pensando en el otro por acá, y sí, después, o vea usted ahí las maras, ¿ya? Del Salvador, donde esos personajes tatuados, pero hasta ya no tienen dónde ponerse nada. sí, siente totalmente el cuerpo tatuado. Entonces, indudablemente que la relación con su cuerpo físico de esas personas es absolutamente equivocada. Pero independiente de lo que hagan ellos, uno tiene que reflexionar en esto, en la relación que yo tengo con mi cuerpo físico, ¿ya? Porque el valor que yo le doy al cuerpo físico es también, esos valores están relacionados con mis defectos, no con mi conciencia. Y Exacto. esa es la idea, de transvalorizar, de cambiar esos valores para que uno empiece a valorizar correctamente lo que sí tiene valor y dejar de lado lo que no lo tiene. Como te refería en la plenaria, en la introducción, entonces el valor externo es según el valor interno de cada persona. Por supuesto, usted tiene su escala valórica interna y esa escala valórica interna la va a expresar usted externamente, ¿ya? Una misma cosa externa para una persona puede ser muy importante y para otra persona puede ser absolutamente sin importancia. Un celular. Sí, sí. Coja usted un celular. ¿Cuán importante es ese celular para esa persona?
hay personas que se le pierde el celular y la otra vez el caso, super caso de una señora que se reunieron en una parte y resulta que le robaron el celular. Uno de los que estaban por ahí le gustó lo ajeno y lo Sí, metió en sí, un bolso. Y esta señora poco le faltó, se puso muy violenta, sí, sí. poco le faltó para coger un cuchillo y decir, de aquí me devuelven el celular o no sale nadie vivo. O sea, Ujú. a ese nivel. ¿Mm? O sea, está correcto que uno defienda sus cosas, ¿verdad? Sí, Y no las sí, pierda tan fácilmente, eso está bien, si no hay que ser tampoco un bobo. Pero así hasta al nivel de llegar a pensar en que aquí mato a cualquiera por mi celular, sí. coja ese mismo celular de esa persona, coja ese mismo celular de esa persona y lléveselo a un campesino. ¿Y qué valor le da el campesino a ese celular? Una persona que vive por allá en el monte cultivando. Nada, no tiene Nada. eso. Es Aquí feliz, él es no feliz hay montándose electricidad, así que hierba. eso ni me sirve. Entonces se da cuenta que las funciones del apego, la dependencia, Sí, sí. y el facilismo, en el fondo, van haciendo que nosotros valoremos determinadas cosas que para otras personas no tiene absolutamente ningún valor. ¿Mm? Entonces, Exacto. ¿quién ve la verdad ahí? ¿El que le da mucho valor o el que no le da ninguno? Entonces, cada uno ve afuera lo que tiene adentro. ¿Mm? Hasta la verdad. Para mí, la verdad también es una cosa subjetiva, porque no Sí, la hemos encontrado. ¿Mm? Pero la verdadera verdad, lo real, es lo que hay que encontrar. Pero exactamente. mientras estemos con este proceso subjetivo de creencia, de dependencia, de escala valórica errada, indudablemente vamos a andar perdidos, que es como andamos actualmente. En el poder contra la fuerza, en el mapa de los niveles de conciencia que el doctor David Hawkins entonces clasifica, ¿verdad? Los niveles de conciencia que están por debajo de los 200 que son como los estados críticos, como la tristeza, el odio, la venganza, el orgullo, el placer, y de 200 hacia arriba, pues están entonces los niveles de conciencia de poder, el amor, la bondad, el coraje. eh, Cada persona que se encuentra en cualquiera de esos niveles, pues va a ver la vida desde ese mismo punto, ¿no? Que se encuentra. Y muchas veces, como puede decir ahorita, lo puede ver bien, puede ser bien para él, para otro puede ser mal, va a depender del lente con que estemos o decidimos mirar. Es decir, una persona llena de amargura, Fernando, en este sentido, verá el mundo con ese sentimiento de tristeza, si es que está. Así es, así es. O sea, la persona que ve la amargura en el mundo es porque tiene la amargura dentro de sí. Ujú, ujú. Porque la verdad es que el mundo no existe para cada uno de nosotros. ¿Mm? Pero cuando yo veo algo, yo no puedo decir, oye, eso que estoy viendo se me metió dentro de mí. No, sigue fuera. Lo que se mete en el mundo dentro de mí, lo que entra ahí a través de los sentidos, es una impresión. ¿Mm? Es una forma lumínica y mi cerebro la estructura dentro y la forma. Entonces, cada uno ve el mundo exterior con la formación que se le forma en su mente. ¿Ya? Sí, Por eso sí. le decía, por ejemplo, para un lujurioso, ver un cuerpo femenino desnudo es una cosa, pero que se vuelve loco el lujurioso, porque lo único que quiere es poseer ese cuerpo. Sí. Pero un niño cuando ve el cuerpo desnudo de alguien, de su madre, por ejemplo, cuando lo va a amamantar, o de otra persona, no le pasa absolutamente nada. Sí, ver inocentemente, la inocencia y la sabiduría. Porque tiene otra escala valórica, ¿verdad? Del cuerpo desnudo. El cuerpo desnudo para él es su alimento, su sustento, su vida. Y para el otro es su placer, su lujuria, su desesperación. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que pasa en el fondo, porque el mundo, la realidad del mundo exterior es en el fondo con el lente, como usted lo dijo, no lo ve. Sí. Entonces, eso es lo que tenemos que llegar a entender. ¿Cuál es mi lente? ¿Qué lente tengo mal puesto? ¿Qué lente tengo turbio? Así es. Claro, porque si yo tengo los lentes turbios, empañados, sucios, no voy a ver bien.
Entonces, eso es lo que nos está pasando. Hoy en día, inclusive lo que está pasando en el mundo, ¿ah? Nos están dando una información errada. Nos Invertido están, todo. nos están engañando. Y mucha gente está cayendo. Así Y es. mucha gente va a caer aún más, ¿me entiendes? Sí, sí. Cuando usted comienza a darse cuenta los tiempos que estamos viviendo y usted comienza a darle valor a lo que es realmente importante hoy en día, entonces su percepción hasta del mundo cambia. Pero Exacto. mientras no cambiemos esa comprensión interna, que es lo que nos permite a nosotros elaborar la imagen interna, no vamos a continuar absolutamente confundidos, ¿no? Y lamentablemente vamos a caer en desesperación. Entonces, Eh, por eso que es importante lo que estamos hablando. sí, sí, El como tú valor decías. del mundo se lo doy yo mismo, Exacto. según mis conceptos valóricos, y según mis defectos psicológicos que tengo en mi interior. Como la conciencia hoy en día es muy pequeña, es solo un 3%, no alcanza a dar esa información lumínica de lo que está ocurriendo para comprender y transformar impresiones y aprender a salir adelante, pase lo que pase y cueste lo que cueste. ¿Mm? Exacto. Eso es. Como actualmente tenemos los valores invertidos, como referías, Fernando, entonces valoramos mucho lo que no tiene valor, ¿verdad? Y menospreciamos lo verdaderamente importante. Claro. Los valores están absolutamente invertidos, ¿ya? Entonces, hay que pasar por ese proceso de transvalorizar las cosas, ¿ya? Ujú. Es bueno entender, digamos, bueno, yo reflexionar un poco, ¿sí? Solo basta un poco de reflexión para darse cuenta de lo que está pasando. Sí. Esto que yo valoro, por ejemplo, la caída económica mundial es inminente. Solo cosa de tiempo, no Ujú. sabemos. Será un año más, 6 meses más, 2 años más, pero no es mucho tiempo más, donde ya han caído en Estados Unidos, creo que han caído 30 bancos. Creo que sí, muchos bancos, de los más poderosos. El Silicon Valley fue el primero que cayó, pero detrás de él han caído como 30 Sí, pequeños bancos más, sí, sí. ¿ya? Y van a seguir cayendo. Va a seguir Entonces cayendo. imagínese si usted tiene todo su amor en su fortuna. Para usted lo más grande es su fortuna porque la heredó de sus padres, de sus abuelos, Sí, sí. siguió trabajando en su empresa y todo, y de repente usted, de un momento a otro, su fortuna, usted se queda de brazos cruzados y en el banco tiene un cero. Es decir, Entonces, que el que tiene va a ser eso para algunas personas es algo insoportable, pero Sí, cuando sí, usted comprende que en el fondo usted tiene un ser interior y que un ser a usted lo hace vivir ciertas experiencias de tener y de no tener, porque uno tiene que aprender a tener y tiene que aprender a no ya no tener. tener. A no tener. Todos los maestros que en realidad han logrado despertar su conciencia y salir adelante. Mire usted, Buda. Buda era hijo de un rey, era un príncipe. ¿Y qué Ujú. es lo que hizo él? Dejó todo. De príncipe pasó a mendigo prácticamente. ¿Ya? Y ahí Exacto. comenzó su trabajo hasta que se autorrealizó, se libró y sus libros son maravillosos, toda su enseñanza ha sido extraordinaria. Del budismo, Extraordinario. enseñanza del budismo. Extraordinario. Entonces, ¿por qué? Porque uno tiene que aprender a tener y no tener, pero cuando la persona depende de ese dinero o tiene esos procesos incomprensivos y se relaciona en demasía con algo que no tiene absolutamente tanto valor, entonces se confunde, se pierde y al final puede terminar hasta suicidándose. Entonces, eso es lo importante. Exacto. Los padres, por ejemplo, ¿qué relación tienen con sus hijos? Hay padres donde su relación con los hijos es obsesiva, digamos, y dependen mucho, y cualquier cosa que le pase al hijo, el hijo puede tener 40, 50 años y la mamá todavía, no, que mi hijo que perdió su dinero o que le pasó esto, ¿verdad? Entonces uno tiene que aprender a relacionarse en su justa medida con todo. No estoy diciendo con esto que si al hijo le pasa algo, los padres no están, que aprenda solo, no, Exacto. ¿me entienden? Es el otro extremo. Es ser Es el otro consciente. extremo. Estoy Sí, sí. hablando de las personas que tienen una relación demasiado obsesiva y Ujú. pendiente con sus hijos. Y, Hace y- y algo no, a los, alguien. no los dejan crecer, no los dejan crecer porque en realidad los errores también enseñan. O podríamos decir, mejor dicho, Exacto. que los errores enseñan más que los aciertos.
Sí, sí, sí. Y cada cual trae su proceso de recurrencia de vida y por lo tanto hay personas que tienen que aprender a través del sufrimiento, del dolor, hasta de la drogadicción, y es su camino, su ser interior lo va a llevar para que él aprenda a través de la droga, aprenda de la oscuridad para que nunca más en las próximas existencias caiga en eso. ¿Me entiendes? Excelente. Entonces, depende cómo yo me relacione, digamos. Ujú. Cuánto sobrevaloro, cuánto menosprecio, ¿ah? Cuánto soy desequilibrado para relacionarme con mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis hijos, mi entorno. ¿Ah? Cuánto apego, cuánta dependencia hay ahí. Eso es lo que uno tiene que realizar. Para aprender a caminar por la vida buscando esa libertad, esa comprensión y ese amor. Porque el amor no depende de nada ni de nadie. Y sabe ayudar en su justa medida. Hay momentos que nosotros tenemos que ayudar, pero hay momentos que nosotros no tenemos que ayudar. ¿Mm? Y Ujú. saber hacer el bien. Uno no solamente tiene que hacer el bien, sino uno tiene que saber hacer el bien. Así es. Porque a veces nos metemos inclusive donde no debemos. Sí. Sí. Cuando uno se mete donde no debió haberse metido por la inconsciencia, ¿ah? Y se mete en los karmas de las personas, ¿verdad? Ese karma en el cual uno influyó y no debió haber hecho eso, se lo pasan a unos. Entonces, ese es el valor que uno tiene que entender. En todos los aspectos, materiales, psicológicos, espirituales, relacionales, todo. Todo el campo, digamos, de mundo de relaciones, uno tiene que entender cómo puedo estar equivocado en mi manera de relacionarme con mi entorno y conmigo mismo. Eso es. Y fíjate, Fernando, esa gran verdad que dices, los grandes sabios de mil formas lo han empezado. Aristóteles, refiriéndose, por ejemplo, a la amistad, enfatiza, no debo buscar la amistad con Fernando porque Fernando tiene 5 yates, Fernando tiene 2 Ferrari, tiene una playa, es decir, un paraíso. Entonces, cuando eso se acabe, mi amistad va a terminar. Porque era detrás de eso que tenía Claro, Fernando. No había nada sustentado, un valor interior. exactamente, Sí, exactamente. Hay muchas amistades que, claro, que se establecen por intereses claro, personales. claro. Y muchas veces uno no se da cuenta en realidad. Inconsciente mucho, Consciente. conscientemente incluso muchas veces, sí. Claro, hay personas que obviamente son interesadas, pero van, como se dice en Chile, no dan puntada sin hilo, Sí, ¿ya? Siempre va con su qué escondido. Pero hay personas que lo hacen sin darse cuenta, sin sin darse darse cuenta. cuenta. Mm. Claro, equivocados sinceros, que son sinceros, pero lamentablemente hay un interés que ni ellos mismos se han dado cuenta. Mm. Exactamente. Bien, amigos, esta es la entrega número 21. Hoy estamos hablando acerca del tema de la transvalorización, ¿verdad, Fernando? De aprender a valorar desde un discernimiento espiritual. Fernando es autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. Fernando, una inquietud más. Entonces, si vemos dinero, por ejemplo, si vemos dinero botado en la calle, cada Mm. uno lo verá en diferentes maneras, ¿verdad? Claro, yo puedo ir caminando por la calle, por ejemplo, y de pronto hay $100 botados en el suelo. Voy a hablar de dólares para que sea una moneda internacional. Hay $100 botados en el suelo. Por ejemplo, yo soy alcohólico. ¿Qué es lo que veo ahí? Cantina libre, invitando a mis amigos. ¡Wow! Gracias, señor. ¿Ah? Exacto. Si fuma, Si fuma, veo muchas cajetillas de cigarros wow. y voy a aprovechar de comprar varias. Exacto. Pero ¿qué pasa si me faltan $100 para pagar el arriendo mañana y los veo ahí en el suelo? Sí. Uy, gracias. Hay justo lo que necesitaba para pagar el arriendo. Me faltan 5 solo. Claro. O si yo soy una persona muy dadivosa y ayudo a niños a tomar desayuno, a niños abandonados. ¿Qué veo ahí? Muchos niños, desayuno a muchos niños y Sí, recojo dinero. sí, Entonces, sí. ¿cuál de todos ellos vio la verdad? Esa es la pregunta. Exactamente, sí. ¿Cuál vio la verdad? Ninguno. Ninguno vio la verdad. Porque la verdad es que si yo veo un dinero botado en el suelo, tengo que pasar por arriba de él sin ni siquiera mirarlo.
porque no me pertenece. Y si yo lo cojo, soy un ladrón, porque cojo en mi bolsillo lo que no me pertenece. Porque el que perdió esos $100 viene de vuelta buscando dónde se le cayeron. Pero uno se justifica y dice, no, porque si yo no lo recojo, lo va a recoger el de atrás. Lo va a recoger otro. ¿Verdad? Entonces, esa excusa es la incomprensión. Sí, sí. Entonces, en el fondo, por eso te digo que uno ve afuera lo que tiene adentro. Entonces, según como yo tenga mi búsqueda aquí en el plano material, es lo que voy a ver afuera. Sí, sí. Entonces uno tiene que ampliar eso y comprender la correcta relación que uno tiene que tener con todas las cosas de la vida. Y jamás recoger ni siquiera 5 pesos que están en el suelo botados porque no son míos. Exacto. Y su dueño puede venir de vuelta buscando. Muchas veces, en ocasiones, nos insultan, Fernando, la gente, la persona, por cualquier circunstancia, nos sentimos mal. Eh, por eso será que es porque el valor que le damos a las palabras. Claro, por supuesto. Por ejemplo, si a usted lo insultan, claro, uno se siente mal. Sí, sí. Como, ¿por qué me insulta esta persona, verdad? Que se ha creído. Pero ¿qué pasa si se lo insultan en árabe, en chino mandarín, o en turco, o en ruso? Un idioma que uno no Sí. entiende. No, ¿qué le pasa? No le pasa nada, que no entiende. Pero lo están insultando. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Las palabras del insultador o el entendimiento del insultado? ¿Qué es más importante? El entendimiento, Sí. lo que la persona entiende. Si la persona no entiende, no tiene valor. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Lo que la vida le hace o cómo uno lo recibe? Va a depender cómo uno lo perciba, ¿verdad? Lo tome. Exactamente. No, Fernando No me es, dijo eso. Yo no soy chercha de Fernando. no, no es lo que la vida te hace, sino cómo tú lo recibiste. Lo que uno hace, que con la experiencia, ¿verdad? No es lo que te pasó, Claro. es lo que tú haces con la... ¿Cómo Entonces, transformar eso? entonces el valor de las palabras no son tanto las que le da el emisor, sino el receptor. Porque el emisor tiene su propio valor, pero ¿cuál es el valor mío como receptor? Cuando Exacto. alguien me insulta, en el fondo, y yo me da rabia, yo en el fondo le di certeza y le di veracidad a esa persona que tú eres un idiota. Oye, sí, entonces le creí, entonces si yo le creo, ¿cómo soy? Idiota. Sí, sí. Porque encontré que es verdad lo que él está diciendo. Y mi idioma encima. Sin embargo, si yo me doy cuenta que en el fondo la gente habla según sus conceptos internos y yo eso no le doy el valor que corresponde, no me Exacto. pasa absolutamente nada. Y por el contrario, al absolutamente contrario ocurre lo mismo cuando me felicitan. ¿Ah? Ay, te pasaste tú, que eres capo, no sé, que eres... Me hincho, ¿verdad? El orgullo, también, pues. Entonces, uno tiene que aprender a mantenerse neutral ante los aplausos y ante las pifias. Sí. Ante las personas que hablan mal de ti y ante las personas que hablan bien de ti. Porque recuerde que el hombre le soba el lomo al caballo, pero para montarlo. Entonces ocurre lo mismo. Muchas personas en el fondo a veces hablan bien de ti, pero es porque algo quieren sacarte, algo quieren aprovecharse de uno. O quieren en el fondo alimentarte el orgullo, muchos sin darse cuenta. ¿Me entiendes? Entonces uno tiene que aprender a ver esa cosa. Aquí estamos analizando la cosa valórica de la palabra, las cosas ocultas, para entender y caminar con los ojos más abiertos, con la conciencia, permitir que la conciencia sea la que esté transformando impresiones constantemente. Es decir, Fernando, concluyendo en este punto, es decir, que el valor a las palabras de los demás se la damos nosotros mismos. Nada más. Uno le da el valor a las palabras. Cuando uno comienza a reflexionar en eso, que el valor de las palabras se la doy yo mismo, uno se va armando de un arma maravillosa de Sí, transformar las palabras hirientes. O las palabras, digamos, que son de demasiado exaltar el orgullo de la persona. Entonces, por ejemplo, si usted de pronto va a dar una conferencia, usted también da conferencia, ¿verdad? Y termina
su conferencia y se para todo el auditorio. ¡Ah! Sí, pero la aplaude, pero con una gana, ¿verdad? Y uno dice, ¡wow! Ahora sí que me lucí, ¿verdad? Todo el escenario, todo el auditorio me aplaude, pero con Sí, una sí, ovación inmensa. sí. Usted lo único que hace es alimentar su orgullo. Ujú, ujú. Sí, sí, Y en gente vez se de da. salir, y en vez de salir victorioso de su conferencia, usted espiritualmente va a salir fracasado ese día, Sí, sí. porque salió pero súper hinchado. Entonces, cuando uno da una buena conferencia, habla bien y la gente lo aplaude, uno tiene que transformar esa impresión, cambiar ese valor. Esa es la clave en el fondo. Entonces, coger Sí, todo eso y decir internamente, Padre mío, esto es de usted y para usted. Entonces, uno coge esos aplausos y esas felicitaciones y se las envía al ser. Y tú no te quedas con nada. ujú, Eso en el fondo es darle el verdadero valor. Porque si usted triunfa en la exacto. vida no es por usted, sino es por su padre interno, su ser que le coloca las palabras adecuadas, que lo guía, que le enseña, le hace intuir las Ujú, respuestas correctas, que le recuerda lo que tiene que decir. sí, Y cuando uno habla bien, en el fondo, y se escucha a sí mismo, uno puede aprender de sí mismo. Y uno, a medida que va hablando, uno se da cuenta, uy, lo que dije, y uno aprende en ese instante porque el ser lo está ayudando. Pero si usted se queda con esos aplausos y se hincha como paloma, en el fondo lo único que hace es fortalecer su orgullo personal. Y eso a la larga va a ser muy dañino para su existencia. ¿Me entiendes? Entonces todo se tiene que exacto. transformar. Tiene que transformar lo malo, los insultos, y tiene que transformar lo bueno, las felicitaciones. Y ahí usted se va transformando en un ser verdaderamente útil al Padre, al ser interno, ¿ya? Y va dándole el valor correcto a todas las cosas. Yo te decía el otro día, el, que a medida que avanzo en la vida, vine a crear conciencia como interiormente, hace mucho, de que en verdad lo que estás diciendo, ¿verdad? Coincide. Me di cuenta que yo no escribo los libros, que yo no pronuncio mis conferencias. Es decir, que hay una energía interior que es que pronuncia lo que digo, escribe lo que digo. Esa es la humildad radical. Es Claro, el ser que hace, es el ser que trabaja a través de uno. Y cuando recibimos esos elogios, hay que dejárselo al ser. Lo exactamente. transformamos en el momento y no nos afecta. Porque cuando tú lo haces tuyo, incluso tú te das cuenta que tú como que hasta el mismo crecimiento te sientes mal, no te sientes bien. Hay un desequilibrio emocional. Exactamente. Uno queda con ese saborcito del ego, del yo Sí, del orgullo. el ego, yo del orgullo. Claro, y cuando tú alimentas el ego del yo del orgullo, ¿ah? Que te sientes, no, hoy me lucí hoy día en esa conferencia, Mm. ¿ah? En el fondo eso es un tóxico, es un veneno, Sí, eso es porque veneno. el ego se empieza a subir, y cuando tú te empiezas a subir, tú empiezas a mirar a los demás por el hombro, porque tú Mm, estás arriba, mm, y eso es muy nocivo espiritualmente, al contrario, ¿no? Uno tiene que desarrollar siempre la humildad, ¿ya? No exacto. mirar a nadie por sobre el hombro, porque nadie es más que tú, ni menos que tú, somos todos hermanos del camino. Y a veces a algunos les toca, claro, dar una conferencia, guiar, decir unas palabras, pero eso es circunstancial, después le tocará al otro y así. Sí, sí, sí. Entonces, cuando uno empieza a ocupar todo eso, entonces ahí es donde empieza a cambiar equivocadamente los valores y se empieza a dar a sí mismo el valor que no tiene. Ser otra persona, actuar de esa forma, te convierte en otra persona que no eres tú. Que verdaderamente no eres tú. Verdaderamente no eres tú. Se te empieza a montar el yo del orgullo. Exacto. Y eso a la larga te puede transformar en una persona media tóxica, ¿ah? O en un mitómano, o en un mirador en menos de los demás, hablar mal de las demás personas, etcétera. ¿Me Mm. entiendes? Sutilmente te va carcomiendo y a la larga te pierde y en vez de avanzar, en vez de crecer, pensando que estás creciendo, en el fondo te estás hundiendo. Por eso que hablamos de la transvalorización. Sí, sí. Lo ilustra también muy bien esa parte tuya. Una maravillosa canción de José José que se llama Vuelve a ser tú, porque ahora pisas fuerte, ayudada por la suerte,
presume de sangre azul. Deja de volar por tu mundo azul. No te engañes más y vuelve a ser tú. Amigo, yo estoy aprendiendo a cantar con Fernando. De No, cómo se nota, se soy nota. casi. Y es eso, sí, la importancia, eso es el valor, darle el valor a cada cosa, como decimos, ¿verdad? Es importante, con la humildad, como enfatizaba Wayne Dyer, la humildad radical es eso, de entender que no somos nosotros que hacemos, no soy lo que hago, yo no soy lo que hago, hay una energía, hay una inteligencia organizada, es el ser. El mundo moderno, Fernando, se ha tomado como que todo es desechable, no tiene valor. Claro, hoy en día, digamos, lamentablemente, todo es desechable. Todo. Hasta los vehículos, los carros, digamos, a los Sí, 2, 3 años, la gente ahí en Estados Unidos los cambian al año. Imagínense, hay gente que compra autos por leasing y, y pagan, toda la vida pagando, pero todos los años tienen un carro 0 kilómetros ahí estacionado en el garaje. exacto. Entonces, y hay otros que sigan cambiando, se cambia la ropa, porque va cambiando la moda, ¿ah? Ujú. Cambia los lugares de vida, porque claro, ya esto se llenó de mucha gente, entonces vamos a un lugar más exótico, más top. ¿Mm? Y hasta los matrimonios, Todo, es como las es la relaciones de ilusión pareja. que dijimos. Las relaciones de pareja hoy en día, los matrimonios también son desechables, Es como una moda. como una moda. ¿Mm? Entonces, lamentablemente, hoy en día pasa eso. Entonces, al desechar, cambiar, ¿por qué? Porque en el fondo la persona no cambia internamente. Entonces, como no cambia internamente, entonces, y para notar los cambios que, como todo lo nuevo, como que es bonito, claro. Sí, 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 Y sí. tiene ese encanto, digamos, de que no, que es nuevo, bonito, le funciona todo, ¿ya? Pero en el fondo uno busca el cambio afuera porque no lo está haciendo adentro. Exacto. Cuando la persona comienza a cambiar internamente, porque el verdadero cambio es el cambio interior, porque el exterior es el reflejo del interior, entonces si tú cambias adentro, también va a cambiar tu mundo exterior. Como no cambias adentro, entonces quieres cambiar y desechar todo afuera. Sí, eso es lamentable, porque Exacto. Sí, eso sí. está haciendo en el fondo que hoy en día muchas cosas, los basurales, por ejemplo, hay basureros en algunos países que son montañas, Ujú. pero gigantescas de basura, Sí, sí, gigantescas sí, sí. de cosas desechables y ahí hay mucho material, riqueza de la naturaleza que va a la basura. Entonces, eso es lamentable. ¿Qué sería lo único desechable en la vida? Lo único desechable en la vida es el ego. Lo único que Exacto. usted tiene que sacar y desechar es sus yoes, sus defectos psicológicos. Ujú. Cuando uno comprende que en el fondo hay que desegoistizarse, eso en el fondo le va a permitir despertar la conciencia y esa conciencia va a empezar a darle el correcto valor a cada cosa. ¿Mm? Las cosas tienen su valor correcto, pero ese valor correcto solo lo puede apreciar la conciencia. Exacto. Pero es el yo, el defecto psicológico, que hacen dar estos valores errados a todas las cosas y por lo tanto nos pierden. Por eso que hablamos tanto de la importancia de la muerte, el defecto psicológico. Cuando la Sí. persona comienza a eliminar sus yoes, ¿ya? Con la ayuda de la Madre Divina, le va pidiendo, Madre mía, mátame este defecto, Madre mía, elimíname este yo, que se expresa a través del centro intelectual, emocional, o motor. Entonces, así va permitiendo obtener un verdadero valor a su existencia y a la existencia exterior. Entonces, lo único desechable que existe hoy en día son nuestros defectos psicológicos. Eso sí que hay que desecharlo absolutamente. Es decir, Fernando, que nos hemos olvidado de valorar las cosas simples de la vida. Claro, exactamente. Ya nos hemos olvidado de valorar, respirar. Sí, sí. Imagínense el simple acto cotidiano y sencillo de respirar. De respirar. Usted no ha visto ninguna persona caminando por la calle con un tubo de oxígeno, con una rueda y con una bigotera que tiene aquí directamente el oxígeno, que si Ah, no tiene ese tubo de oxígeno se muere. un acto involuntario. Imagínense lo que significa. A través de inclusive un niño, una mamá llevaba a su niño
no sé cuánto habrá tenido, 1 año, 2 años, y el papá llevaba el tubo de oxígeno que iba alimentando oxígeno a ese niño. Entonces, si uno puede respirar, si uno puede caminar, si uno puede ver, Ujú. uno puede escuchar, Exacto. tan simple, cosas tan simples como tener sus sentidos normales, Tan tener simple y tan esenciales. y esenciales, obviamente, tener su cuerpo físico normal, Sí, tener sí, sus dos sí. brazos, sus dos piernas, ¿verdad? No estar deforme. ¿Cuántas personas sufren accidentes, quemaduras y se ponen deformes, se les corta algún órgano? Entonces, el Claro. simple hecho de poder en la mañana despertar, respirar y Sí, caminar ya es algo maravilloso. Mm. es un milagro. Tener pan, techo y abrigo, valorar Sí, sí, sí. eso simplemente. Comí hoy día, perfecto. Mm. Tengo un techo donde refugiarme, excelente. Tengo ropita para ponerme, perfecto. Son valores incalculables. Claro, entonces se nos ha olvidado por la ambición, la codicia, ¿verdad? La comparación, la moda, el qué dirán, el querer sobresalir en el fondo. Mirar No, que el vecino tiene un Ferrari, que tiene una más... bueno, pero yo me siento bien aquí donde estoy. exactamente, ¿ya? Si el vecino tiene un Ferrari, último modelo, maravilloso, muy lindo, su auto rojo más Sí, encima, sí, sí. entonces esa persona que tiene ese Ferrari lo merece. Mm. Y si yo no lo tengo, Ahí comienzo. Wow, pero Fernando tiene un Ferrari. Yo quisiera tener cómo lo consiguió? entonces si él lo tiene, hay que entender esto, que es fundamental. Sí, sí. Si esa persona tiene un Ferrari, último modelo hermoso, es porque lo merece. Y si yo no lo tengo, es porque no lo merezco. No lo Y merezco. punto. Ujú. Y punto. Así de Si simple. yo si yo no lo merezco y lo deseo, lo envidio. Sí, Y sí. si yo permito la envidia en mi vida, voy a andar toda la vida sufriendo por lo que no, por lo que no tengo y no merezco. Y estoy aceptando que entonces yo no tengo ni esas habilidades ni esa capacidad para poder trabajar si es que lo quiero, ¿no? Si es que lo quiero, que Exacto. esa no es la idea. Y estoy fundamentando la felicidad en tener o no tener un Ferrari. Exacto, en lo que Entonces, decíamos eso es ahorita. absolutamente equivocado. Porque Ujú. la felicidad es la conquista del ser, en el corazón tranquilo. Sí, sí. ¿Ya? Una persona que realmente tiene su ser en su interior y que está conectado con esa fuerza conscientiva, puede estar encarcelado y es feliz. Y es feliz. Está en la cárcel, En un pero es feliz. calabozo, es feliz. Puede estar en un calabozo abandonado ahí comiendo Libre, muy mal, pero claro. es feliz. Porque la felicidad no tiene nada que ver con cosas externas. La Nada, felicidad es una energía vibratoria de la conciencia interior. ¿Ya? sí. Entonces, esos son los valores. Yo valoro que tener un Ferrari es algo wow, top, en lo super. No es así. No es la Sí. felicidad tener un buen carro, sino la felicidad está en la conquista del espíritu interior. Ujú. Genial. Eso. Bien, amigos, esta es la entrega 21 de nuestro amigo, ¿verdad? Fernando, con esta plática. Y preparamos cada día, ¿verdad? Cada semana compartimos con ustedes. Fernando es autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. Hoy hablando de la transvalorización. Este tema tan interesante. Fernando, entonces, sería bueno pasar por una transvalorización de, en muchas direcciones. Claro, es muy importante reflexionar en esa palabra, perdón. Sí. Transvalorizar, cambiar los valores de las Mm, cosas. ¿Ya? Entonces, yo me puedo hacer una lista de qué es lo más importante para mí. Mm, exacto. Y ahí me voy a empezar a darme cuenta dónde están mis valores, porque ahí donde está mi riqueza, ahí está mi corazón. Mm, Entonces, cuando yo empiezo a reflexionar de qué es lo que yo valoro, para mí qué es lo más importante, ahí puedo darme cuenta también en qué cosas estoy atrapado. atrapado, exacto. Claro. Porque en el fondo lo que se trata de todo esto es buscar la libertad.
Y la libertad precisamente está en la no dependencia de cosas. Pero aquello que yo valoro es lo que yo más dependo de eso, porque para mí es importante. Le dedico mucho tiempo. Por ejemplo, hoy en día hay personas que trabajan, tienen hasta 3 trabajos. Terminan un trabajo, se van a otro, después se acuestan a las 11 de la mañana y se levantan a las 5, a las 11 de la noche y se levantan a las 5 de las 5 de la mañana. O Sí, sea, sí. todo el día trabajando. ¿Mm? 24 horas. 24 horas. Entonces, ¿dónde está el momento en que la persona vive? Porque uno tiene que vivir, trabajar para vivir, pero no vivir para trabajar. Hay Muy personas para que atrás. viven para trabajar, toda su vida es trabajar. Exacto, exacto. Porque quieren más, porque quieren cambiar el auto, porque quieren tener dinero, porque quieren esto, otro, ¿ya? Entonces, comprender en el fondo dónde mis valores están equivocados es sumamente importante para pasar por esa transvalorización, hacer ese cambio. Oye, mire el mundo hoy en día, el mundo está absolutamente al revés. Se le ha dado valor Sí, 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 a sí. lo que no tiene y lo que realmente tiene ha pasado a segundo plano. Hoy en día las personas, por miedo, valoran mucho el sentirse seguros, como si la seguridad fuera algo externo. Lo único que a nosotros nos puede dar seguridad es la presencia del ser en el corazón pacífico de nosotros. Mm. Porque el ser, el espíritu, internamente, nuestra conciencia, nuestra Atman, ese padre interno es en realidad el que le va a ayudar a uno en los momentos más difíciles. No es esa seguridad externa la que necesitamos, sino esa seguridad interna del corazón tranquilo que está luchando por despertar la conciencia, por eliminar sus defectos psicológicos, por eliminar sus yoes fornicarios, por transmutar su energía sexual, por amar desinteresadamente a los demás. Eso es lo que nos va a dar a nosotros la seguridad. Eso es lo que le va a dar a uno la fortaleza interna. Pero lamentablemente eso no se busca. Se buscan puras cosas externas, que hoy día están Sí, y mañana no van a estar. Que hoy día se valoran y mañana no tienen ningún valor. Cuando venga, como le digo, esa caída económica, ahí nos vamos a dar cuenta que todo lo que sí, teníamos sí, externamente sí. hoy ya no vale nada. No vale nada. Y si lo pilla usted así, pero usted internamente tampoco tiene ningún valor, un eje valórico, espiritual, ni interno dentro desarrollado, indudablemente usted se va a hundir con todas sus cosas. Y eso es lo que estamos formando, en el fondo. Formando personas que indestructibles, que desarrollen esa fuerza interior, ¿ya? Para que no caigan en los momentos difíciles de la existencia, sino se mantengan comprensivos, que todo tiene un porqué, todo es por merecimiento, Mm. inclusive lo que está pasando hoy en día en la Tierra. Todo, todo, todo. Todo tiene un porqué, y uno no tiene la capacidad de descubrir en realidad qué es justo y qué no es injusto. Uno es muy bueno para decir, ¡oh, qué injusticia! Sí, sí. No, en realidad todo, Dios, si lo permite Dios, porque está bien, Mm. si no, no lo permitiría, ¿ya? Entonces, desarrollemos ese valor interno. Démosle más valor a la parte interna, al trabajo psicológico, de la limpieza del corazón, ¿ya? Y así, en el fondo, nos vamos a ir formando en seres verdaderamente fuertes, caminantes, digamos, inclusive ante adversidades y dificultades muy grandes. Porque lo más importante en la vida aquí hoy en día es indudablemente que limpiarse a sí mismo. Sí, Dejar de sufrir, sí, dejar de tener miedo, dejar de codiciar, de ambicionar, dejar la lujuria, ¿ya? Que ensucia y estropea tanto el acercamiento al ser interior. Ahí es donde la persona se hace fuerte. Eso es lo que queremos. Entonces, esa transvalorización es sí, quitarle el valor a sí. lo que no tiene y darle el valor a lo que hemos dejado de lado. Y Eso la, es. la vida es sabia, Fernando. Creo que es lo más grande que dio México. José José, un artista que lo tuvo todo. Y él Claro. confiesa en el documental que está ahí en YouTube, él confiesa en biografía, José José, biografía en canciones, toda su historia. Y él confiesa, dice, yo pasé mi vida sin ver crecer a mis hijos, perdí mi familia,
Lo tuve todo hasta terminar durmiendo en un coche, en la calle. Llegó un momento, él decía, que tantas personas, qué sé yo, cuántas, cientos, dependían de esta voz. Perdí todo. Al final surge esa canción que le escribieron, biográfica, ¿verdad? El más feliz del mundo. Se dio cuenta de que la vida no estaba en el placer, en la fama, ni en tener más, y que estaba solo en aquel, de esto que estamos hablando nosotros, que encuentra ese valor, la verdad interior, el ser. Lo vemos, nosotros también podemos mirar. En el otro nos damos cuenta y podemos corregir también. La simpleza de la vida y el valor de la vida que hay que valorar. Exactamente. Nuestro cuerpo físico es simplemente, Fernando, entonces, una maravilla en su forma de autosanarse y mostrar las enfermedades. Claro, el cuerpo, nosotros tenemos que darle la capacidad que él se sane a sí mismo. Pero no le damos esas posibilidades porque salimos de un problema para entrar en otro. Exacto, exacto. Salimos de un sufrimiento para entrar en otro. Sí, sí. Salimos de un momento de estrés para entrar en otro. Entonces, constantemente nosotros no le estamos dando esas posibilidades de auto sanarse a sí mismo. El cuerpo físico hay que valorarlo, hay que cuidarlo, hay que atesorarlo como un instrumento maravilloso del ser para realizar su verdadera obra. Nosotros enfermos no servimos para nada. No servimos para nada. Exacto. Tirado en la cama, ahí tosiendo, ¿verdad? Con dolor. Entonces, valoremos el hecho de tener el cuerpo físico sano. Sí, sí, sí. Cuidemos el cuerpo físico, no le quitemos su energía. Alimentémoslo bien. Estando este cuerpo físico sano, se puede caminar y se puede avanzar muchísimo. Pero con el cuerpo físico enfermo, ya la cosa se complica. Es decir, no valoramos cuando estamos bien. Es decir, es una realidad. Cuando estamos bien, felices, bueno, no valoramos eso. Entonces nos entregamos, tal vez, a hacer algo noble por la humanidad. Claro. Nos damos cuenta cuando entonces caemos. Exactamente. Hoy en día, Fernando, observo que hay mucha preocupación por el que dirán. Uno vive en función del que dirán. ¿Cuántas cosas uno no las hace por el que van a opinar de uno? ¿Ya? Sí, Entonces, sí, el que dirán da exactamente lo mismo. Lo que la opinión de las demás personas no tiene que afectarnos a nosotros en lo absoluto. Ese es otro valor equivocado, en el fondo, que uno valora mucho lo que las personas piensen de mí. sí. Y en el fondo, lo importante en el fondo es qué estoy haciendo yo realmente por mi vida. Eso. Porque la verdad es que para un verdadero revolucionario, para una persona que realmente está trabajando sobre sí mismo, el dejar de lado muchas cosas que muchas personas valoran puede significar como extraño, digamos, pero ¿cómo tú no valoras estas cosas? ¿Verdad? Sí, sí. Porque así es el camino de la persona revolucionaria de la conciencia. Va dejando de lado muchas cosas que los demás atesorarían mucho. Pero ¿cómo no recogiste ese dinero si estaba en el suelo? ¿Me entiendes? No lo comprenden a uno. De que en el fondo uno tiene una manera de ver las cosas desde un punto más elevado. Y eso es lo que uno tiene que hacer. Sí, sí, sí. Aprender a mirar no desde el nivel terrenal, sino que subir un poquito más la cosa, a ver desde el punto macro. Por ejemplo, no es lo mismo ver un trancón, un taco de vehículos, ¿verdad? Estando adentro del auto ahí, que no avanza nada esta cosa, que verla desde el cielo y darse cuenta de dónde comienza y dónde termina y por qué es. Es otra perspectiva. Cuando usted mira las cosas desde un punto más elevado, usted es mucho más comprensivo, Sí, entiende mejor las sí, cosas. sí, sí. Ese es el objetivo. Este Ismael Cala, destacado, prestigioso, era presentador de esa prestigiosa cadena CNN en español, cuando decidió renunciar
Imagínate tú, son cadenas que todo el mundo quisiera estar, el que tenga esa área, una CNN en español. El- y la gente le decía, él cuenta, que si estaba loco, ¿cómo va a dejar 40, qué sé cuántos $1,000 que le pagan mensual y el prestigio también de estar ahí para dedicarse a qué? A esto mismo que estamos trabajando nosotros, trabajar el ser. Y él lo cuenta y es maravilloso, un ejemplo a lo que se orientó, salir en plena casi pandemia, creo casi, él renunció a esa cadena para dedicarse ¿a qué? A su fundación, ahí por el mundo, llevando el mensaje también, de su óptica, cada quien. Entonces, pero Claro, hay un momento que uno se da cuenta que todo es simple y lo único verdadero y real es el ser. es lo único. Sí. Bien, amigos, esta es la entrega número 21. Hoy hablando del valor del mundo y la transvalorización. Recuerden, pueden seguirnos a nosotros. Si es la primera vez que está conectado, puede suscribirse y entonces puede recibir las ediciones que publicamos cada semana. Fernando y un servidor. Fernando y un servidor. Orlando Miguel. Fernando, tengo otra siguiente duda más. Si no aprendemos a amar el trabajo interno, difícilmente lograremos entonces avanzar seriamente. Claro, esta transvalorización incluye precisamente darse cuenta la importancia del trabajo interior. Somos en el fondo lo que hacemos. Y que cada persona potencialmente está llamada a transformarse en un ser lumínico, en un sol incluso. Sí, Imagínense lo que significa ser un sol. Porque esos soles, sí, uno ve las estrellas y los planetas, todos ellos son regidos por un regente que fueron una persona en algún momento, pero que ¡guau! Se revolucionaron y salieron de todo este proceso de vida absurda que llevamos hoy en día. Que muchas personas en realidad su vida no tiene sentido, por eso es que se suicidan. ¿Ya? Cuando se le da el valor correcto a la vida, ¿ya? Y nos enfocamos en realidad en lo que es el trabajo interior y valoramos el trabajo interior, entonces comienza la persona a avanzar. Si el trabajo interior lo tiene como que ahí, como que sí, podría ser, pero también me interesa también estas otras cosas y lo va dejando de lado, entonces no se enfoca en lo que tiene que enfocarse realmente. ¿Mm? El verdadero objetivo de la existencia es la transformación íntima. Y si yo no estoy haciendo nada por transformarme objetivamente en algo superior, en el fondo estoy vegetando. así es. Hay muchas personas que hoy en día vegetan. Sí, Su vida es mecánica y sí. salen y se mueven mecánicamente Un robot, como un robot. un robot. Y algunos inclusive como zombie, que es lo peor. Eso. ¿Ya? Entonces, valoremos en el fondo lo que es el estar vivo para trabajar en la muerte de nuestros defectos, en la superación, eliminar ese defecto del miedo que hoy en día está sucumbiendo a tantas personas. ¿Ya? Cuando uno valora el trabajo interior, en realidad la vida de esa persona cambia absolutamente. Pudiéramos decir, Fernando, que entonces la conciencia del ser humano está en un estado de anormalidad. Sí, hay que normalizar la conciencia. Cada Mm. uno de nosotros en realidad tiene su conciencia normal. Imagínense. ¿Qué quiere decir? Que somos anormales. Oh, que me digan que soy anormal ya es como un insulto. ¿Cómo va? ¡Ah! Sí, sí, sí. Entonces, recordemos que hay que transformar las impresiones. Entender lo que significa esa Sí. anormalidad. Para eso tendríamos que saber qué es lo que es ser normal. Mm. Entonces, si nuestra conciencia está en un estado de anormalidad, quiere decir que la conciencia normal se comportaría de otra forma. Y obviamente una conciencia normal sería una conciencia mucho más comprensiva, mucho más amorosa, mucho más proactiva, ¿ya? Y mucho más cumplidora de su deber, de su verdadero deber consigo y con la humanidad. Sí. Sin embargo, hoy en día somos muy egoístas, nos preocupamos de nosotros y si yo estoy bien, todo está bien, el resto, bueno, que se la arreglen. Pero no, la conciencia tiene un compromiso con la humanidad, con el Con todo lo que prójimo. nos rodea, exacto. Exactamente, ¿me entiendes? Entonces, eso, Recuperación. normalizar la conciencia es darle la capacidad a que la conciencia haga su trabajo en todos los niveles. Mm. Eso.
¿ya? Genial. Y eso significa ser muy reflexivo de cuáles son esas labores y esas funciones. Y aquí el objetivo de todas estas conferencias, estas pláticas, precisamente es ir dando estas pautas para que cada cual encuentre el verdadero sentido de vida y le dé a la conciencia la capacidad de trabajar correctamente en cada una de las áreas. Eso es. El amor, Fernando, hay que llevarlo al trabajo de transformación y a nuestro ser. Claro, el amor es fundamental. En el fondo, el objetivo final de la existencia es encarnar el amor. Ese es el objetivo. Pero hoy en día uno no conoce el amor. Especula el amor, hay algunos cantantes que le cantan Sí, canciones sí, bonitas al sí, amor, sí, ¿verdad? sí. Pero en realidad el amor es mucho más que eso. Ujú. Y el amor inclusivamente aprende a valorar correctamente las cosas. Nosotros por falta de amor es que tenemos los valores cambiados, ¿no? El valor más importante que uno puede desarrollar en la vida precisamente es el desarrollo del amor consciente. ¿Mm? El amor consciente por el ser, por el cuerpo, por la humanidad, por nuestros hermanos, por la naturaleza, por los animales, por el cosmos, por el universo, por todo. Hoy en día el ser humano está destruyendo todo. Ya lo mismo que contamina un río por allá. Hace poco un accidente de trenes en Estados Unidos y le prendieron fuego y resulta que salió una nube tóxica ahí que mató animales, peces, contaminó agua. ¿Me entiendes? Entonces el ser humano es muy destructivo. Mira la guerra en Ucrania hoy en día, cuánta gente está muriendo por intereses. Sí, 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 Sí. sí, sí. Incluso la gente celebra, el que lo ve, celebra hasta eso. Claro, se dan noticias de repente que mataron, ay, como que hay gente que, bueno, que murieron tantas personas. Entonces ya hemos perdido todo, nos estamos Sí, transformando en seres absolutamente insensibles con relación al sufrimiento de los demás. Entonces, eso es lo que hay que recuperar. El amor no es eso. ¿Sí? El amor es muy comprensivo y de mucha obra. Yo puedo hablar maravillas del amor, pero si no lo demuestro, ujú. son palabras al viento. Yo, Eso. sí, yo creo que, Fernando, que el del amor que estamos hablando, ese amor incondicional, ¿verdad? Eh, Ujú. Creo que el ser nadie como una Madre Teresa de Calcuta a los 82 años, en las calles de Calcuta, todavía, a esa edad, cuidando de los pobres, los menesterosos. Creo que fue el mejor modelo, ¿no? Y Jesús, nuestro ser está dispuesto, una inquietud más, Fernando, a ayudarnos al uno, si uno le pide de verdad, por ejemplo, y lo demuestra con hechos. Claro, el íntimo, el Padre interno, nuestra mónada, nuestro real ser interior, Él está dispuesto a ayudarnos. Pero ayúdate que yo te ayudaré. A Dios rogando y con el mazo dando. O sea, no es solamente pedir ayuda al ser, orar, Dios mío, ayúdame, sino también demostrarlo en hechos. Exacto, exacto. Que sean hechos comprobables ante los ojos de Dios y de los hombres. Porque, por ejemplo, una persona, no, que yo me voy a dedicar a Dios y se va a una cueva por allá en los Himalayas y se sube ahí, que ahí encerrado. Pero claro, me voy a poner a devocionar y a orar en Dios, meditar todo el día, voy a estar orando en el Dios, voy a comer raíces, ¿no? Y hay mucha gente que lo está haciendo. Exacto. Esa obra es una obra que es demostrable ante los ojos de Dios, porque Dios lo está viendo, pero no ante los ojos de los hombres. No hay obra para el hombre, y uno tiene que, su obra tiene que ser demostrable entre los ojos de Dios y de los hombres, de sus hermanos, pues. ¿Qué pasó con sus hermanos? ¿Por qué los abandonaste? ¿Ya? La obra se hace aquí, Ujú. ayudando a las personas necesitadas que están aquí, alrededor de nosotros. Para esto también es el objetivo de estas pláticas, en el fondo, para que ayude a las personas que las vean en el canal o que transmitamos, digamos, compartan el video, ¿ya? Para ayudar a las personas aquí, Sí, sí, no exacto. olvidarnos de los hermanos. Entonces, la persona que no se olvida de sí mismo, que no se olvida de su ser, que no se olvida de sus hermanos, indudablemente que va recibiendo la ayuda internamente. Pero si yo soy un egoísta, un ingrato, que no ayuda a los demás, el ser también me va a quitar la ayuda por egoísta. El egoísmo es un veneno muy grande que destruye todo posible obra de amor.
Fantástico, amigos. La vida es misteriosa, tiene sus misterios, como decía también Fernando, así mismo es, ¿verdad? Si tenemos la oportunidad, muchas veces nos la quitas y también con esa oportunidad no podemos compartirla con otros si es buena. Todos, amigos, tenemos una manera de mirar el mundo. Y cuando miramos a través de la lente de nuestra experiencia en el mundo, pues establecemos cómo resolvemos nuestros problemas. Lo más importante es que seamos conscientes si esa manera de resolver las situaciones es la correcta y está desde la óptica del ser. Fernando, genial, fantástico, sería maravilloso la síntesis de esta práctica, de esta entrega número 21. Bueno, hay que reflexionar entonces en Sí. esta conferencia como tenemos que reflexionar en todo, ¿ya? Ese valor equivocado que tenemos. ¿A quién le estamos dando mucho valor y en realidad no lo tiene? ¿A quién le estamos quitando valor y en Sí, realidad sí lo tiene? ¿Cuál es la transvalorización que tenemos que hacer? ¿Cuál es ese cambio valórico en el cual cada uno tiene que reestructurarse a sí mismo? sí, Para ponerse en la línea correcta del trabajo sobre sí. ¿Cuáles son esos defectos psicológicos que nosotros estamos dándole demasiado valor y que en el fondo, en vez de hacernos subir, nos están haciendo bajar? ¿Cuál es esa conciencia que a lo mejor no estamos escuchando y es la que nos va a indicar el camino hacia arriba? Cuando uno se va dando cuenta entonces y comienza como coge el tablero de ajedrez de la vida y rearma estos peones y estos alfiles y los pone en su correcto lugar para ser sí, sí. un estratega de esta lucha del ajedrez, porque el ajedrez representa la lucha del bien y el mal dentro de nosotros mismos, ¿ya? Para darse cuenta en realidad de cuáles son las batallas que estoy perdiendo contra mi oscuridad y cuáles son esas grandes potencialidades de la luz que las tengo medias escondidas. Entonces, rearmarse, reestructurarse, transvalorizarse, poner cada cosa en su lugar, nos va a permitir a nosotros transformarnos en verdaderos soldados de nosotros mismos, ¿ya? Porque estamos ante una guerra, Exacto. pero la guerra no es solamente en el mundo exterior, sino cada persona tiene su propia guerra interior contra su propia oscuridad. Y ahí es donde hay que salir victorioso. Y para eso es la transvalorización, colocar cada cosa en su lugar. Genial, genial, fantástico. Somos como jornaleros, me gusta, es un pastor, Fernando, muy revolucionario, él, mexicano, creo que te he hablado un poquito de él. Sí, sí, me lo han nombrado. Sí, y entonces dice, nosotros somos como jornaleros, ¿verdad? Somos jornaleros. Pensemos en el que tiene un colmado, tiene artículos, mercancía, todo eso, pero ¿cuál es el buen jornalero? El buen jornalero es el que sabe dividir, sabe definir, decidir. Hágase una lista de las cuestiones que durante su existencia, que usted recuerde hasta el momento, le han dado felicidad interior. Y en otra lista vaya agregando lo que no le sirva, lo que le haya granjeado problemas, conflictos, todo eso. Esa es la vida. Saber definir, dar valor a las cosas. Este artículo no me funciona, lo elimino de mi lista. No lo voy a tener en mi colmado. Es decir, en mi interior no voy a tener odio, no voy a tener orgullo, no voy a... Él la ilustra de esta forma. Y es lo mismo que estamos hablando nosotros. Darle Exactamente. el justo valor a las cosas desde el ser. Amigos, genial, fantástica esta plática con Fernando García. Hoy hablando de los valores y la transvalorización. Fernando, fantástico, la entrega número 21. Ya nos vamos a la 22. Recuerden, amigos, que Fernando y yo hemos establecido que tenemos que entregarle a ustedes 365 videoconferencias. De modo que usted no tenga excusa. Cada día usted va a ver una. ¿Era, Fernando? Y cuando te venga ya termina la 365, va entonces luego a repasar de nuevo. Fernando, un abrazo en la distancia del alma. Gracias. Gracias, mi amigo. Igual para usted y para la gente que nos escucha. Gracias por estar aquí presente y escuchar esta plática y hay que reflexionar en ella porque nos va a ayudar. Gracias a todos. Genial, amigos.
No se muevan, que a mi regreso la reflexión de esta plática número 21 con nuestro amigo y colega Fernando García Silva y un servidor. Regresamos. La invitación de esta plática es aprender a valorar la alegría a la persona como tal, el simple hecho de vivir, el poder respirar, tener nuestros dos ojos, poder caminar, son razones fundamentales para darle un auténtico sentido a nuestra existencia. Muchas gracias por mirar este programa y si hay algo que resuena en tu interior, déjanos saber aquí en los comentarios y me uniré contigo a la discusión. Soy Orlando Miguel. Te invito a continuar mirando nuevos contenidos aquí.